Listo. Entonces, buen día. Mm, Bienvenidos a esta continuación del CIPAS de la tarea número 2. Por favor, me confirman que me están escuchando. Sí, profe. Entonces, vamos a hacer un recorderis de en lo que quedamos eh, la anterior CIPAS. Entonces, habíamos quedado en que el ejemplo era de un gimnasta de una masa de 55 kilogramos que está suspendido de manera vertical en un par de argollas paralelas. Y la idea era revisar las tensiones o las fuerzas ejercidas por las cuerdas en cada argolla. Entonces, para ello, el diagrama de cuerpo libre, entonces, me invita a que tengo que sacar la tensión por cada una de las cuerdas y la fuerza que se opone a esas tensiones es la fuerza gravitacional. Eh, Recordando también que esa fuerza gravitacional también la hemos denotado como W. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Este era el primer caso, lo habíamos resuelto aquí, teniendo en cuenta la sumatoria de fuerzas en las cuales para X no hay movimiento, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a 0, y para Y las fuerzas entonces suman. Si a la de la izquierda la voy a llamar T1 y a la de la derecha la voy a llamar T2, las dos tensiones hacia arriba suman y se resta el peso en Y del gimnasta. Como hay un momento exacto en el cual él está en equilibrio, entonces se hace igualación a 0, él queda inmóvil en un momento determinado, por eso se hace igualación a 0, y entonces de ahí podemos extraer que como la tensión 1 y la tensión 2 están ejerciendo tensión sobre el mismo cuerpo, entonces estas dos tensiones son iguales y las podemos dejar como simplemente como una T, no diferenciando la T1 de la T2. Ahí tendríamos entonces sumatoria de 2 veces T igual al peso, que es masa por gravedad. La masa del gimnasta es igual a 55 kilogramos, lo multiplicamos por la gravedad y eso dividido en 2. Entonces, esto da como 55, 550 newtons más o menos dividido entre 2. Entonces, nos da el valor de la tensión de 270. Ahí habíamos quedado, también creo que alcanzamos a revisar en el caso de que las tensiones tuvieran un ángulo. Cuando el gimnasta está soportado sobre cuerdas, pero estas cuerdas tienen un ángulo. Entonces, por geometría que aprendimos en el bachillerato, sabemos que este ángulo que tiene la cuerda contra el techo es igual al ángulo que tengo aquí si yo trazo esta horizontal, es el mismo ángulo. Este ángulo con la horizontal de acá, es decir, yo trazo aquí un plano cartesiano X y Y en el vertical, me permite descomponer las tensiones, tensión 1 en la derecha, tensión 2 en la izquierda, para los componentes en X, T1 en X y T1 en Y. Esto ya lo revisamos, de dónde sale esta descomposición
de fuerzas, pues lo hemos venido revisando desde la tarea 0, CIPAS 1, CIPAS 2. Entonces, creo que en esta parte no hay confusión, ¿no? Mm, Por favor, me confirman si esta parte está entendida. Si no, pues la volvemos a revisar, pero me gustaría que ustedes me informaran que está entendida esta parte. ¿Sí? ¿Está entendida? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso, por favor, abramos los micrófonos para que yo esté enterada de si vamos al mismo tiempo. Y entonces voy a continuar. Entonces luego hacemos la sumatoria de fuerzas en X, entonces debemos tener todas las fuerzas que participan en X, es decir, eh, hacia la derecha las positivas, que en este caso sería T1X, que corresponde al valor de coseno de teta por T1, es lo que tenemos aquí. Y hacia el lado izquierdo de manera negativa, porque pues si yo estoy trazando aquí mi plano cartesiano, entonces hacia la izquierda van a quedar las X negativas, entonces por eso esta T2 coseno de teta es negativa y se iguala a 0. Para Y lo mismo, ¿no? Entonces en este caso tendríamos la sumatoria de T1Y y de T2Y, teniendo en cuenta que T1Y es T1 seno de teta y T2Y es T2 seno de teta, menos el peso que va hacia abajo en la componente Y, todo se iguala a 0. En esta sumatoria de fuerzas en X y en Y, ¿hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? Necesito que me confirmen, chicos. Bien, profe. Bien, profe. Listo. Ok. Entonces, ahora como las tensiones, habíamos dicho que están ejercidas sobre el mismo cuerpo, entonces tensión 1, tensión 2, la podemos igualar a una tensión T en general. Se suman las dos tensiones, ¿no? De estas dos ecuaciones que hemos obtenido, entonces vamos a tomar la ecuación esta para Y, la número 2, y aquí nos daría 2T seno de teta, que es lo que tenemos aquí, 2T seno de teta, igual a WY, que WY sería el peso, ¿no? Que es masa por gravedad. Entonces, en este caso, despejamos T, la masa que es de 55 por la gravedad, dividido dos veces el seno de teta. Y ahí podemos, de acuerdo al ángulo que el ejercicio nos esté otorgando, creo que ahí nos estaba diciendo que era algo de yo creo que es de 45. Hagamos, por favor, sacan sus calculadoras y vamos a confirmar este valor. La masa es de 55, estamos teniendo una gravedad de 9.8 dividido dos veces. Sí, es seno de 45. El ángulo es de 45, me da 381.13. Pero yo lo hice con una gravedad de 9.8. Entonces, ese ejercicio, pues, ahí terminamos en el sí paso anterior. Entonces, vamos a continuar.
¿Ustedes lo verificaron en la calculadora? Profe, ¿me repite, por favor? Es que no alcancé a hacer el Eh, cálculo. Aquí el ángulo de teta es un ángulo de 45. Entonces reemplaza seno de 45 por 2 acá abajo. Y arriba la masa del gimnasta es 55 gramos. La gravedad la puedes tomar 9,81. Necesito que estén con la calculadora a la mano para que todos los valores que vamos realizando, entonces, A mí me da 38,89. 38 o 300. Aquí me da 38 puntos. Tienes en cuenta aquí que la masa es de 55. Ah, Ah, no. pero un momentico. Espere, Sí, 55 kilogramos, sí. espere, entonces ya la multiplico, que ya no la multipliqué. ¿Quién está hablando? Paola Loreno. Hola, ¿no está? Ah, no sabía que la tenía usted también en el curso. Sí, señora. Ya con Paola nos conocemos en el componente práctico, ayer lo tuvimos, yo la El recuerdo. segundo. Ese fue el segundo. Sí. Entonces, ¿sí le da? Me da 385. Y la gravedad la está tomando de cuánto. 9,81, creo que fue que ahí. Recuerde que el 2 de abajo debe colocarle un paréntesis porque ese Sí, 2 entra a multiplicar el seno de teta, ¿no? sí, 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 sí lo tiene en cuenta. sí, sí, lo tuve en cuenta. Pero me La otra repite es la que, gravedad. la otra es que puede ser que la tenga en radianes. Profe, ¿me repite la gravedad? 9,81 le coloqué. Ya lo vuelvo a calcular. Los demás, los demás están haciendo el cálculo. Y me da 381,5. Ajá. Exactamente, ese es el valor que está dando a mí también. Muy bien. Entonces, vamos a revisar los ejercicios para el día de hoy. Este máquina de Atwood, no sé si lo alcanzamos a revisar, no recuerdo. La clase anterior, el CIPAS anterior. ¿Quién se acuerda? ¿Recuerdan? Pues entonces vamos a revisar máquina de en máquina de Atwood. Entonces, para recordar cuál es la máquina de Atwood,
vamos a tener en cuenta este diagrama. Esta. Sí, es una polea de la cual están suspendidas dos masas. Pero entonces, primero que todo, vamos a ver qué es lo que nos solicita. Pico. Entonces, nos están solicitando, dice que la máquina de Atwood consiste en dos pesos suspendidos como masas M1 y M2, conectados por una polea, cuerda, polea y una polea. Por ahora vamos a considerar que el caso es libre de fricción y que la polea no se mueve y la cuerda se desliza sobre ella. También suponemos que M1 es mayor que M2. En este caso, la aceleración es la que muestra acá. Entonces, si M1 es más grande, M1 baja y M2 sube. Entonces, al subir M2, la aceleración de M2 la vamos a tomar como positiva. Y la aceleración de M1 la vamos a tomar negativa porque está bajando. Vamos a tener en cuenta esa consideración. Vamos a empezar entonces realizando el diagrama de cuerpo libre. Debemos tener en cuenta que la tensión que se ejerce en la polea la vamos a determinar teniendo en cuenta pues que M1 es mayor que M2, por lo tanto M1 baja y M2 sube. Y entonces vamos a hallar las ecuaciones. El diagrama de cuerpo libre para este caso, entonces tendríamos que el sistema, entonces vamos a tener el diagrama de cuerpo libre para M1. Entonces M1 va a tener esta tensión. Como es una sola cuerda, entonces la vamos a llamar una sola tensión, no hay más cuerdas. Y esa tensión entonces la vamos a colocar hacia arriba en el caso de M1 y hacia abajo, ¿qué tenemos? ¿Qué colocamos hacia abajo? Se fueron, muchachos, chicos, hacia abajo, todo cuerpo que tenga masa hacia abajo, El peso, ¿cierto, profe? el peso. Ajá, exactamente. Entonces siempre vamos a tener, para este caso, el peso. Muy bien. Entonces, hacia arriba tenemos la tensión y hacia abajo le podemos llamar el peso de la masa 1. Para el caso de la masa número 2, tenemos igualmente tensión hacia arriba, porque es que nosotros estamos haciendo un plano cartesiano en el cual Y es el eje vertical y X es el eje horizontal. Entonces, para el caso de la masa número 2, hacia abajo, ¿qué tenemos? ¿Qué fuerza? El peso. El peso de la masa 2. Entonces lo vamos a llamar W2, ¿sí? Sin miedo, que esto ustedes lo conocen porque ya lo hemos visto, ya lo hemos revisado. Entonces, no le tengan miedo a equivocarse. Entonces,
Mire que acá sacamos ese diagrama de cuerpo libre para, en este caso es M1 y esta es M2. ¿Sí? La única consideración que el ejercicio nos dice que tengamos es que para el caso de M1, como M1 es mayor que M2, ¿sí? Entonces quiere decir que M1 va hacia abajo, entonces la aceleración para esta masa M1 va a ser negativa. ¿Sí? Negativa porque va hacia abajo, va en dirección del eje Y negativo. Hacia acá viene esta aceleración para M1 y para M2, entonces vamos a tener el caso en que la aceleración va a ser positiva porque ella va hacia arriba. Como es de menor peso, entonces esta. ¿Alguien tiene Si una uno en pregunta? llegado caso toma mal, si uno en llegado caso toma mal el signo de la aceleración, eso afecta a toda la ecuación. Sí le afecta, pero entonces le puede dar una respuesta negativa y entonces usted con eso se va a dar cuenta que tomó mal el sentido de la aceleración. Le va a afectar en un signo. Por ejemplo, que usted haya tomado esta positiva y necesariamente la otra la debe tomar negativa. De hecho, lo puede hacer, ¿no? Porque usted puede decir cambio los ejes, para arriba va a ser negativo y para abajo quiero que sea positiva, incluso se puede hacer. La única diferencia va a ser que en la respuesta va a tener una respuesta negativa y entonces usted dice, ¿sí? ¿A quién está hablando? En ese caso la respuesta le va a dar negativa, entonces usted tiene que decir, fue que tomé sentido contrario de la aceleración y por eso es que van los signos de manera diferente, pero se reflejaría en ese signo. ¿Sí? Gracias, profe. Listo, con gusto. Entonces, vamos a armar las ecuaciones para la masa M1. Entonces, mire que aquí la sumatoria de fuerzas en X no existe, ¿no? Porque para este caso, para M1, no hay movimiento en el eje X. Pero la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que la tensión hacia arriba y hacia abajo el peso W, ¿no? Que estamos diciendo que este sería el peso W1. A este le estamos llamando W1. Entonces, esta tensión menos este peso se iguala a de acuerdo al movimiento. Si hay movimiento, se debe igualar a MA. En este caso, pues, como estamos diciendo que la aceleración es negativa, entonces tendríamos M1 por la aceleración negativa que estamos considerando, ¿cierto? Y lo único que estamos haciendo acá arriba es que ahorita el peso de W1 lo vamos a cambiar por su equivalente, que es M1 por la gravedad igual a M1 por la aceleración. Esta es la primera ecuación para M1. De aquí, ¿qué puedo hacer? De aquí lo único que puedo hacer es despejar T, despejo T. Quiere decir que este M1 que está restando pasa al otro lado a sumar. Y lo siguiente va a ser tomar factor común M1, que sería factor común de la gravedad menos la aceleración. Entonces, aquí ya tenemos una ecuación que sería la tensión igual a M1, factor común de la gravedad menos la aceleración. Esta va a ser nuestra, digamos, primera ecuación. Entonces, vamos en orden. Y luego vamos para M2. Entonces vamos a hacer el análisis de M2, que es la que tenemos acá. Igualmente, la sumatoria de fuerzas en X para M2 también es 0. La sumatoria de fuerzas en Y, por favor, ustedes me la van diciendo. ¿Cuál sería para Y?
Sería tensión. em, Mire que el Peso. peso menos siempre va, ajá, menos, masa 2 por gravedad. que sería el peso en 2, igual Ok, a, ahorita lo sustituimos, igual a, hay igual a masa movimiento, 2 por aceleración. y ahí nos dicen que esa aceleración es positiva, entonces M2 con la aceleración positiva, acá era negativa y acá es positiva, ¿sí? Correcto. Correcto. Entonces tenemos ahora que vamos a hacer la sustitución. Entonces, esta tensión aquí para M2, esta es para el caso de M2, esta era M1. Tenemos la tensión, el peso en 2, que es M2 por G, y aquí M2 por A. Hacemos despeje de tensión, igual M2G que está negativa pasa a positiva. Hacemos factor común para M2 y tendríamos que en este caso la tensión es igual a M2, gravedad, más aceleración. Miren que las ecuaciones son simétricamente uniformes. Acá está en la primera ecuación con un negativo y acá está con un positivo, pero son similares, ¿no? Tensión, aquí M1, aquí M2. Eh, Ahí ya tenemos nuestras dos ecuaciones y ahorita lo que vamos a hacer es que como la tensión en la ecuación 1 es igual a la tensión en la ecuación 2 porque estamos hablando de una sola cuerda, o sea, una sola cuerda es la que está sosteniendo la masa M1 y la masa 2, o sea, es la misma. Entonces esa tensión es única. Las tensiones son iguales. Entonces, si las tensiones son las mismas, podemos igualar 1 y 2, ¿sí? O sea, Entonces, sería tensión igual a tensión, se reemplaza por las fórmulas. ¿cómo me dijo? O sea, sería tensión igual a tensión. O sea, se igualan ambas ecuaciones para despejar Eh, aceleración. Exactamente, muy bien. La tiene clara. Son iguales entonces las ecuaciones 1 y 2. 1 y 2 van a ser iguales, se las igualan, exactamente. Entonces vamos a igualar esas ecuaciones. Bueno, voy esas tensiones quedaron iguales. Bueno, para no salirme de la... Entonces, M1 menos G menos A igual a M2, G más A, ¿sí? Y luego hago el despeje para hallar la aceleración. Entonces, tenemos, siguiendo el proceso, entonces dejamos todo lo que tenga la gravedad, ¿sí? O sea, M1 por G menos M1 por A igual a M2 por G más M2 por A. Y aquí voy a dejar a un lado lo que tenga gravedad, M1 menos M2 por gravedad. Y al otro lado voy a colocar lo que tiene aceleración, M2 por aceleración más M1 por aceleración. Y factorizo, ¿no? Gravedad, factor de M1 menos M2 igual a la aceleración M2 más M1. Y simplemente despejo esta, la A. Entonces la gravedad M1 menos M2 sobre M2 más M1.
Y esta sería la manera como encuentro esa aceleración. ¿Sí? Eso es lo que les van a pedir en máquina de datos. Calcular la aceleración con la cual el sistema se mueve. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, señora. No, No, muy bien. Ok, vamos a continuar con este ejercicio. Primero que todo, vamos a mirar qué es lo que nos solicitan. En este ejercicio nos están hablando de que hay una persona que está intentando mover una caja y lo hace a través de una cuerda con un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los 30 grados que a través de una cuerda la persona quiere mover esa caja. Nos preguntan sobre la fuerza. ¿Qué fuerza debe aplicar? Nos están preguntando por esta fuerza. ¿Qué fuerza debe aplicar la persona para tirar la caja y moverla a una velocidad constante? Entonces aquí nos dan un coeficiente de fricción cinético. Este es el caso de fuerza de fricción. Este se llama coeficiente de fricción cinético. Recuerdan que cuando tiene la K es cinético por sus siglas en inglés, y si tiene una E es estático, ¿no? Estático en el momento en que pues no está moviéndose demasiado, pero hay una fricción. Cinético cuando se está moviendo sobre una superficie que tiene una rugosidad, en este caso. El diagrama de cuerpo libre para este sistema. Entonces, recuerden que lo podemos hacer desde su centro de masa. Como esta caja está sobre una superficie, entonces, ¿qué fuerzas actúan en esta caja? Recordemos lo que vimos en el CIPAS número 1. La normal. Exacto. ¿Y hacia dónde la dibujo? ¿Hacia arriba? De arriba, muy bien. Un vector perpendicular, ¿no? ¿Y qué más tiene este objeto? ¿Qué otra fuerza le puedo colocar? El el peso. peso. El peso, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Ujú, hacia abajo, peso de la caja, ¿no? Como ella tiene un ángulo, entonces este ángulo de 30 grados va a hacer que esta fuerza que la persona tiene se descomponga en componentes para el eje X, que lo tenemos aquí, el eje X, y para el eje Y, que lo vamos a tener sobre esta horizontal. Entonces, esta componente en el eje Y la vamos a llamar F de Y en el eje X se va a llamar. ¿Cómo se llama? En el eje X, esa fuerza. La tensión. Sí, la puedes llamar tensión, ¿no? Como estamos hablando de F, pues en este momento la voy a llamar F de X. Pero realmente sí es una tensión porque es una cuerda. Sino que esas fuerzas, cuando se hacen por cuerdas, entonces las vamos a llamar tensión. ¿Sí? Entonces usted puede hablar de una tensión en Y y de una tensión en X. Recordemos que
esa descomposición de la tensión, vamos a manejar la contención. Y aquí tengo mi ángulo de 30 grados. Entonces tengo mi tensión en Y y mi tensión en X, con el triángulo rectángulo que se forma ahí con ese ángulo. Recordemos que la tensión en Y está relacionada con el seno del ángulo, en este caso de 30 grados. Y la tensión en X está relacionada con el coseno de 30 grados. Eso ya lo sabemos, lo hemos revisado bastante. Entonces, simplemente ahorita es hacer la sumatoria de fuerzas. Con esto yo ya tengo parte de mi ejercicio desarrollado. Hacia acá tengo TX. ¿Y cuál es la fuerza que aquí me faltó? Porque hay una fuerza que se está oponiendo a este movimiento. ¿Cuál es? La fricción. Ajá, la de rozamiento. Entonces acá, hacia acá, en el eje X, viene esa fuerza de rozamiento. En este caso es con un coeficiente de fricción cinético que fue ya dado. ¿Quién me recuerda cuál es la ecuación de rozamiento? Fuerza de rozamiento. También la vimos en el CIPAS anterior. ¿A qué es igual? ¿No recuerdan? 0.40. No. Ahí está, porque ahí ya está calculada. Pero la ecuación es coeficiente dinámico o estático por la normal. Esa es la ecuación. Eso lo vimos clases anteriores. Si ustedes no recuerdan, se los voy a colocar. Miren, aquí está. ¿Sí? Fuerza de rozamiento. Esta es la fuerza de rozamiento. Ya lo habíamos visto en el CIPAS anterior. Coeficiente, que puede ser dinámico o estático, por la normal. ¿Sí? Eso va por la normal. Incluso acá también en este ejercicio lo hicimos. Bueno. Entonces, ahora sí hacemos la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, simplemente recordemos que trazamos un eje Y, plano cartesiano, un eje X en el centro de mi diagrama de cuerpo libre. Hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo en el eje X. Entonces, esa sumatoria de fuerzas en X, todo esto corresponde a esa TX, menos la fricción, menos esa fuerza de rozamiento, que es esta, ¿no? El coeficiente de cinético por la normal. Y en X, inicialmente el sistema debe arrancar en 0, porque necesitamos que la persona que está jalando el sistema lo haga con una velocidad constante. O sea, si nos hablan de velocidad constante, entonces, ¿qué pasa con movimiento rectilíneo uniforme? ¿Recuerda? Cuando hay velocidad constante, ¿qué pasa? ¿Cómo es la aceleración? Cuando hay velocidad Es igual a constante. 0. Exactamente, es igual a 0. Entonces, esa masa por aceleración, si la aceleración es 0, entonces, ¿por qué? Porque tenemos velocidad constante. Lo estamos igualando a 0. Entonces, de aquí lo que podemos hacer es el despeje de T coseno de 30 grados igual a F K por N, que es la fuerza de fricción, ¿no? Y vamos a hallar ahora la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, para Y tenemos TY hacia arriba y hacia abajo el peso, ¿no? Porque acá teníamos el peso
de la caja. Entonces, tenemos T seno de 30, que esta sería mi componente en Y de la tensión. La normal que va hacia arriba. Aquí, pues, esta normal también la puedo poner, nosotros la estamos manejando mayúscula. Y hacia abajo el peso de la caja. Peso de la caja. Como me dicen que va a una velocidad constante, nuevamente, esto lo igualo a 0, ya que la aceleración es 0. Y aquí me conviene calcular la normal para hallar esa fuerza de rozamiento. Entonces, por eso despejo normal, porque por acá puedo calcular tensión y por acá calculo la normal. Entonces, como el peso de la caja es fácil de calcular y la tensión de seno de TY lo voy a calcular a partir de lo que tenga acá. Entonces, me conviene despejar normal. Esta es la normal. Listo. Entonces, como les decía, vamos a despejar la tensión de la ecuación anterior. ¿Qué se hizo? Esta normal que tengo aquí, la voy a reemplazar por lo que me dio acá abajo. Entonces, mire que esa normal, esta es la normal, porque fuerza de rozamiento es mu sub K por la normal, y la normal era el peso de la caja menos la tensión seno de 30. Si alguien considera que podemos repetir o que hay algo que no se entienda, me avisa. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe, bien. Listo. Entonces, ahí lo único es que este coeficiente lo distribuyo para cada una de las partes del paréntesis. Entonces, voy a hacer esta operación. T coseno de 30 grados igual a mu K por el peso de la caja menos T seno de 30 grados. Sí, para hacer el despeje paso a paso. T coseno de 30 es igual a mu K WC menos mu K por el seno de 30 grados. Y ahora lo que voy a hacer es que este que tiene seno de 30 lo voy a pasar al otro lado. Entonces, T coseno de 30 grados más mu K seno de 30, creo que acá dije seno, coseno de 30, seno de 30 grados, igual a mu K WC. Y voy a despejar factor común. Creo que aquí me copié la T. Entonces voy a factorizar T coseno de 30 grados más mu K seno de 30 grados. ¿Sí? Colocándolo como factor común. Igual a mu K WC. Entonces esa tensión va a ser igual a mu K WC sobre el coseno de 30 grados más mu K seno de 30 grados. Y sustituyendo los valores, por favor, saquen la calculadora. Vamos a hacer la sustitución de los valores porque el mu K me lo da. El mu K me dicen que es 0.40. O sea, esto sería 0.40 por WC. La caja, me han dicho cuánto pesa. Aquí dice 500 newtons. Es el peso. Ah, ya me dan el peso. Entonces, por 500 newtons, ¿no? Por los 500 newtons. Y el coseno de 30, ¿cuánto les da?
Abrí la calculadora. Coseno de 30 es un ángulo conocido. Eso es 0.86, 0.87 lo probé. 87 más el 0.40 de μK por el seno de 30. Seno de 30 por 0.5, ¿no? Por 0.5. ¿Alguien se quedó? ¿Vamos bien? Ahí se ve. ¿Vamos bien? Bien, profe. Listo. ¿Cuánto entonces les da esa operación? ¿Sí les da lo que sale ahí? Sí, yo estoy haciendo la operación. Aquí me dio 187.6. Eso que es redondeado da Y me 180. dio 186.9. Muy bien. 187. Bueno, 188. Se aproxima, ¿no? Bueno, eso para el caso de la tensión. Ya tenemos la tensión, ya hallamos la tensión. Vamos a hallar la normal. La normal, sustituyendo en esta ecuación que habíamos encontrado anteriormente, que es el peso de la caja menos la tensión seno de 30, es 500 newton menos esos 188 newton de la tensión por el seno de 30. Y seno de 30 es 0.86. Entonces, eso nos da una normal de 406 newton. Con eso, el ejercicio queda resuelto. ¿Dudas, inquietudes? No, profe. Listo, entonces vamos bien. ¿Hicieron el cálculo? Vamos a continuar. Vamos a entrar a una temática que para ustedes a veces les causa como terror, pero es la parte de poleas, que realmente no es tan complicado, sino que a veces uno mira tanta polea y se asusta. Pero en la polea hay de diferentes clases de poleas. Entonces tenemos, esta primera se llama la polea fija, porque pues solamente tiene una polea. Esta es la polea. Y contiene una fuerza que es la carga, ¿no? La cual va a subir. Esa es una fuerza. Y a esa fuerza se le va a oponer algo que le va a hacer resistencia. Eso le vamos a llamar R, que sería la resistencia. Es decir, la parte como que soporta ese peso. ¿Qué me está haciendo eso? Entonces, esa resistencia lo que está haciendo es contraponerse a que esa fuerza no se caiga. ¿Sí? Entonces produce una fuerza. Cuando nosotros tenemos esta polea, esa fuerza que está en la carga del sistema es igual a la resistencia. Estas son como ecuaciones que debemos tener en cuenta. Entonces, si usted mira, si yo tengo aquí una fuerza de 100 newton
la resistencia es igual a 100 newton. ¿Sí? En la polea fija, fuerza igual a resistencia. Ahora nos vamos para este caso que se llama una polea móvil. Se llama polea móvil, en este caso, porque el sistema, aquí la primera está fija. O sea, consiste de una polea fija, esta está fija, y la de abajo es una polea móvil. La de abajo es la móvil. En ese caso, la fuerza, que es la carga que voy a levantar, es igual a la resistencia dividido en 2. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Lo voy a silenciar. Creo que es Angie. Bueno, ya quedó silenciado. Entonces, esa polea móvil, la resistencia la vamos a dividir en 2. ¿Sí? La resistencia la vamos a dividir en 2. Entonces, mire que si usted tiene una fuerza aquí de 100 newton, entonces esa resistencia va a ser la mitad. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula para el caso en que tenemos polea móvil. Y en el caso en que tenemos el polipasto es este caso, en el cual tenemos una fija y pueden ser 2 o 3 poleas móviles. O sea, tenemos más poleas móviles. ¿Sí? Aquellas que aquí va a haber un giro, acá también va a haber un giro. En ese caso, la fuerza que tiene que ejercer acá la persona para poder subir el sistema es igual a la resistencia dividido 2 a la n, donde n es el número de poleas móviles. Número de poleas móviles. ¿Sí? R es la resistencia, la carga, la contracarga, ¿no? La que soporta la carga. Y entonces en el polipasto la fuerza la podemos calcular así. Aquí, ¿cuántas número de poleas móviles tenemos? Bueno, esta también se está considerando que es una polea móvil. Esta también es móvil. Entonces, habría una polea móvil, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, la ecuación que yo tengo es, si mi resistencia es de 100 newton, lo divido entre 2 elevado a la 3, ¿no? 2 elevado a la 3, porque n es el número de poleas. 2 elevado a la 3, ¿cuánto da? 8. 8, ¿no? Entonces, sería dividir la carga sobre 8. ¿Cuánto nos da eso? 12.5. Entonces, eso nos da una fuerza de 12.5 newton.
¿sí? Que es lo que corresponde aquí a 33 dividido 3. Eso pues nos da como 11 newtons más o menos. Entonces, esa sería la ecuación para hallar la fuerza en un polipasto. Mire que acá tiene cuatro poleas. 1, 2, 3 y 4. 3 y 4. Entonces, lo mismo. Esa es la manera entonces en la que vamos a hacer el cálculo para las resistencias y las fuerzas en cada una de las poleas que se presenten, sea una polea fija, o sea polea móvil, o sea polea polipasto, cuando ya son más de 2 poleas. ¿Listo? Vamos a continuar. Vamos a hacer este ejercicio. En este ejercicio, entonces, miren que tenemos Profe, diferentes. Ajá. ¿se puede volver un momentico? Es lo mismo, pues yo viendo aquí en la respuesta que dice f de z es igual a 25, entonces lo que veo es que hacen el 100 lo dividen entre las 4 poleas para que les dé 25 y en el tercero igual, 100 dividido sobre las 3 queda 33.3. Sí, Mm. sí, Entonces si uno lo sí, hace, lo puede hacer de las dos formas. con el número de poleas. Ajá. Ah, ok. Sí, en realidad lo hacen así, ¿no? Cuentan el número de poleas y la carga que vaya a subir se divide entre ese número de poleas. Ah, ok. Yo confirmo. Sí. Sí, lo podemos hacer así. Entonces, la carga a subir dividido el número de poleas que tengamos, porque la fuerza que se está ejecutando para subir aquí en este caso es 25, que sería dividido las 4 poleas. Acá, Sí, 100 dividido las 33, 4 da las 25 y 100 dividido entre las 3 da las 3 33.3. da 33, exactamente. ¿Mm? Igual, entonces vamos a revisar este ejercicio de ejemplo para mirar ahora el cálculo por medio de tensiones. Entonces vamos a identificar en cada uno de mis sistemas las tensiones presentes. Entonces, digamos acá hay una persona que está jalando la cuerda, o puede ser un motor, o sea, y entonces a esta la vamos a llamar una tensión 1. A las tensiones que están con esta polea número 2, la vamos a llamar T2 y acá una T3. La que está fija al techo, la vamos a llamar la T4 y a la que soporta la carga es una T5. Entonces, si nosotros queremos hacer el diagrama de cuerpo libre para el sistema T1, T5, en este caso para esta, ¿cuáles serían las fuerzas que están actuando sobre este sistema? Es el peso, que es el de como el de la caja. Hacia abajo,
¿cierto? Acá tenemos el peso, ¿sí? Y hacia arriba, La normal no, porque ella no está sobre una superficie y está a través de una cuerda. En sería la ese caso, tensión. ajá, en ese caso es la tensión. Esta masa nos están diciendo que tiene una masa de 27 kilogramos. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Lo primero es identificar las tensiones presentes en el caso de las poleas. Y vamos a revisar si se cumplen algunas igualdades. Eso pues como para empezar a disminuir el número de variables. Por ejemplo, aquí podemos decir, esta tensión 2, mire que tiene la misma longitud que la tensión número 3. Entonces podemos igualar o podemos decir que la tensión 2 es igual a la tensión 3, ¿sí? Entonces yo puedo decir, entonces sería 2 veces T2 o 2 veces T3. Vamos a ver qué me sirve, si tener T2 o T3, porque las dos son iguales. En T5, para el caso de T5, para T5, la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas. Entonces, vamos a tener en cuenta que las fuerzas de subida, la sumatoria de fuerzas que sumen en el sistema, debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que bajan. Es decir, como el sistema a través de poleas logra tener un equilibrio y tanto las tensiones que suban como las tensiones que bajen, esa sumatoria de fuerzas debe ser igual, porque siempre partimos de que los sistemas en algún momento están en equilibrio. Entonces, en ese caso, vamos a mirar para el caso de las tensiones que suben. Entonces, aquí yo tengo T2, estaría ejerciéndose una tensión hacia arriba. Lo mismo que T3. A diferencia de T5, que ella, por la fuerza de gravedad, estaría dirigida hacia abajo, esa T5. Si analizamos para este caso de la polea número 2, ¿no? Entonces, en la polea número 2 tenemos la sumatoria de fuerzas de T2 más T3 menos T5 y eso sería igual al equilibrio. Están en equilibrio en determinado momento. Entonces lo igualo a 0. Como acá arriba dije que T2 y T3 son iguales, entonces voy a sumar T2 dos veces, porque esta T3 es igual a T2. Entonces T2 dos veces menos T5 igual a 0. Entonces de aquí puedo hallar T2, ¿no? T2 va a ser igual a T5 dividido entre 2. Pero T5 era fácil de calcular, ¿no? Vamos a calcular T5. En este caso, para esta T5, la sumatoria de fuerzas en Y sería T5 hacia arriba menos el peso hacia abajo, y esto está en equilibrio. Entonces, T5 es igual al peso. Y el peso es la masa por la gravedad. Entonces, T5 es igual a la masa, que sería 27. Para tener mayor rapidez, tengamos en cuenta que la gravedad la redondeamos a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, por 10 metros sobre segundo al cuadrado,
esto es en kilogramos, me da que T5 al 27. T5 equivale a 270 newton, ¿no? Ese es el valor ya de T5. Entonces, lo que voy a hacer acá es que simplemente T5, que es los 270 newton, dividido 2. Miren, porque tiene dos poleas. Entonces, dos poleas lo divido entre 5, entre 2. Dos poleas. Entonces da 270 dividido entre 2 nos da 135, ¿cierto? 135 newton sería el valor de T2. Entonces, ya tengo el valor de T5 y de T2. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Listo. Ahora nos falta hallar el sistema para esta polea número 1, ¿no? Entonces, digamos, para esta polea 1, hallemos el sistema para la polea 1. Entonces, para el caso de la polea 1, saquémosla afuera, que es lo que está pasando con ella. Acá tiene una tensión T4, ¿sí? Que está contra el techo. Por acá tiene T3, que va a hacer que ella gire hacia abajo. T2 también. Y T1 es la que está produciendo la fuerza, ¿cierto? Eso es lo que tenemos en la polea número 1. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Si yo dibujo aquí mi plano cartesiano, aquí en X no hay nada, y en Y pues está positivo, hacia arriba, T4, le resto todas las tensiones que van en oposición a ella, que sería T1, T2 y T3, y está en equilibrio. Entonces, ¿qué puedo hallar? T4 la puedo hallar como la suma de T1 más T2 más T3, ¿cierto? Entonces, ya habíamos dicho que T2 y T3 son iguales. Y T1 también es la misma, porque lo que hace es que el sistema de poleas me divide el peso en partes iguales, ¿no? Entonces T1 también va a ser igual. Entonces, esta T4 es 3 veces T. La T2 que ya habíamos hallado, pero la T2 es igual a la T3, igual a la T1, entonces igual a una T. No, ahí ve, a T3. Entonces, esa sería igual a 3 por 135, que es el equivalente de T2 o de T3 o de T1. Entonces, ese T4, ¿a cuánto equivale? 3 por 135, 405. 405 newton. Muy bien. ¿Listo? Esa sería entonces el caso para calcular. Entonces, ya tenemos T1, que es 135, o sea, aquí se están alando 135 newton. En T2 también y en T3 también. Estas son iguales. Estas son 135 newton.
T4 es la que está soportando mayor fuerza, que sería de 405. Y T5 estaba en, ¿cuánto nos dio? 270, ¿no? 270 newton. ¿Qué me hace falta? Me hace falta hallar la fuerza. Entonces, la fuerza con la que se ala el sistema, con la que se tira la polea, hallar la fuerza con la que se tira la polea. Y para ello, pues entonces lo hacemos a través de la fuerza de la ecuación que les había mencionado anteriormente, en la cual la N es el número de poleas móviles. Entonces, eso es, el R son los 270 newton de esta fuerza, la resistencia. Y solamente hay una polea móvil. Entonces, son los 270 dividido 2. Entonces, ¿con qué fuerza se está ejecutando este sistema? ¿Con qué fuerza se está tirando el sistema? Con 135 newton. Esa es la fuerza con la que la persona debe tirar. O sea, para un peso de 270, entonces debe hacer una fuerza de 135, es decir, de la mitad. ¿Sí? Sí, señora. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No. Listo. Bueno, entonces vamos a... bueno, este es el sistema, el mismo sistema, está al contrario, pero en este caso nos piden determinar la tensión en cada una de ellas. Primero es la fuerza mínima que requiere para levantar es un piano. Y en la parte B, determinar la tensión. Es lo mismo, pero acá lo único que se hace es, la respuesta es que es el peso dividido 2, el peso del piano dividido 2, es la fuerza mínima, ¿no? La fuerza mínima que eran los 135 que tenían allá. Y la tensión en cada una de las poleas, en cada una de las cuerdas, definidas para la tensión 1, que es esta, es nuevamente ese peso dividido 2. El peso dividido 2. La tensión 2, lo mismo. El peso dividido 2. La tensión 3 es, que es esta, acá tenemos la tensión 3, es 3 veces el peso dividido 2. Y la T4, que es la que tenemos aquí, T4, es el peso. Entonces, acá está como en términos de ecuaciones. Así me lo solicitan, término de ecuaciones. No hay necesidad de sustituir ni encontrar un valor, sino que también lo puedo hacer así. Como para ver que en síntesis es por cada polea definir el peso que voy a elevar y el número de poleas con las cuales voy a subir ese peso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señora. Bueno, entonces vamos a continuar.
Aquí esta fuerza es peso dividido 2. Y la de tensión 2 también es W2. Bueno,